Hola amigos, ¿cómo estáis? Como dije el otro día, la guerra entre India y Pakistán puede provocar que alguien dé un manotazo en el botón equivocado, y llevar al mundo al desastre. Porque esta circunstancia, unida a que el melón de la Tercera Guerra Mundial ya está abierto y servido en la mesa que comparten Rusia y la OTAN, también llamada Occidente Colectivo, o Jardín, haría que, de hecho, se produjese una reacción en cadena, que sería imparable. Y aquí resulta que las ciudadanías han llegado al punto de confundir más los deseos de que no ocurrirá nunca, con la tozuda realidad que la evolución de los acontecimientos nos muestran. Eso nunca va a pasar, dicen, alegando que no puede pasar porque todos se destruirían. Lo que quiere decir que sus mentes están totalmente bloqueadas, para dar siquiera un paso hacia la distensión en el mundo, y hacia la paz, como sería cambiar en los gobiernos del jardín a los señores de la guerra por otras personas. Eso ni se lo plantean. ¿Por qué van a hacerlo? Si una guerra nuclear nunca pasará. Pues bien, hoy mismo tenemos algunas noticias y opiniones que tiran por tierra el optimismo de los escépticos y redentos. Vamos a analizar estas noticias. Empezando aparentemente por la de menor importancia, que es que Estados Unidos, desde que empezó la modernización de su vetusto arsenal nuclear, modernizando el parque de bombas nucleares, hoy mismo ha dicho que está construyendo y a punto de producir una bomba nuclear 24 veces más potente que la de Hiroshima. Dicho esto a modo de anécdota, vamos a pulsar el peligro real que ahora corre la humanidad, de que un intercambio nuclear entre India y Pakistán puede producir una reacción en cadena que arrastrará a Rusia y a la OTAN al mismo conflicto. A estas alturas, a nadie se nos escapa que Rusia es plenamente consciente de que el Occidente Colectivo queremos destruirlos. Ellos lo saben, y llevan años preparándose para el caso de que estallase la guerra. No vamos a recordar de nuevo la cantidad de veces que Putin y buena parte de sus políticos nos han recordado a Occidente, que si estalla la guerra, como así ha sucedido, no les temblará la mano a la hora de aniquilar a la OTAN. Y para ellos se han dotado de unas armas con las cuales nosotros en la OTAN ni soñamos. Pero no voy a recordar esto ahora, sino hasta qué punto la sociedad rusa ya es consciente de ello, y no están dispuestos a sucumbir ante la OTAN. El filósofo, politólogo y sociólogo ruso Alexander Dugin señaló que Occidente es incapaz de llegar a un acuerdo hasta que Rusia gane. Fijaros en la frase, Occidente no llegará a un acuerdo hasta que Rusia gane la guerra. Según él, aunque Rusia ha entrado en conflicto con Occidente, en Rusia todavía no comprenden del todo cuán monstruosa es la civilización con la que están luchando Rusia, dijo el filósofo. Para el que no lo sepa, la hija del filósofo ruso Alexander Dugin, Daria Dugina, falleció después de que su automóvil explotara mientras conducía a su casa, según informó el Comité de Investigación de Rusia en su momento. Se cree que su padre, conocido en los círculos políticos como una persona muy unida a Putin, pudo haber sido el objetivo previsto del ataque. Así que sin más dilación, vamos al preocupante conflicto que puede hacer saltar la chispa nuclear que puede provocar una reacción en cadena que afecta a todo el planeta. ¿Quién está meneando los hilos en esa importante zona del planeta de influencia de los BRICS? ¿A quién beneficia? A modo de introducción a lo que viene en adelante, decir que el Ministerio de Defensa de la India ha confirmado un ataque que sus Fuerzas Armadas llevaron a cabo este mismo jueves por la mañana, contra radares y sistemas de defensa aérea en varios lugares de Pakistán, según un comunicado publicado en su página web. Y ayer el ministro pakistaní de Defensa dijo sin más preámbulos que nadie sobrevivirá en este planeta si India nos ataca, por lo que la escalada entre India y Pakistán está tomando el peor rumbo posible. Las fuertes pérdidas sufridas por los aviones indios anoche reflejan las crecientes tensiones que se han producido en cuestión de horas. Todo comenzó cuando los indios decidieron atacar bases terroristas y centros de entrenamiento de militantes. La operación se denominó Sidor, e implicó ataques contra 9 objetivos dentro del territorio soberano de Pakistán. Para los ataques, los indios utilizaron los misiles Scalp franceses, también conocidos como Storm Shadow, que conocemos bien, adquiridos junto con los Rafale en 2016. Si esto fue un intento de demostración de poder, claramente fracasó. Después del lanzamiento de los misiles,
Los cazas Rafale indios fueron emboscados por las defensas aéreas y derribados en cantidades que la Fuerza Aérea India nunca había visto antes. El comando pakistaní advirtió que estaba preparando una respuesta seria a cualquier ataque con armas pesadas, y además el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, dijo que si India ataca, y la existencia de Pakistán se ve amenazada, nadie sobrevivirá. No permitiremos que ningún otro país viva en este planeta, o sea, que si quieres saber cómo es el verdadero chantaje nuclear, aquí lo tienes. Las simulaciones por computadora de un conflicto nuclear entre los dos países muestran que hasta 200 millones de personas podrían morir en cualquier momento. Y eso ni siquiera tiene en cuenta las consecuencias de un intercambio nuclear. El éxito de las defensas aéreas pakistaníes empeoró aún más la situación. La sociedad india exige venganza y el gobierno corre el riesgo de convertirse en rehén del sentimiento público, y si alguien será capaz de detener esta escalada es una gran pregunta. Hasta ahora, todo va según el peor escenario posible. La mina colocada por el Imperio Británico podría resultar fatal para el destino del mundo entero. Y por cierto, por inoportuno que parezca, las proféticas palabras del ultranacionalista ruso ya fallecido, Vladimir Zhirinovsky de 2004, han vuelto a cobrar protagonismo. El político ruso predijo en 2004 que un conflicto entre dos potencias nucleares conduciría a una guerra nuclear y a la muerte de al menos 200 millones de personas. Hoy, con ambos países al borde de la guerra, su predicción suena como una advertencia alarmante. Pues ahora resulta que el ministro de Defensa pakistaní todavía ha matizado más sus palabras, y aún eleva más el peligro, ya que parece que no hará falta el peligro existencial de Pakistán. Afirma que una guerra nuclear con India es posible en cualquier momento. El miércoles por la noche, el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, declaró en el canal GeoNews, de Pakistán, que si India inicia una guerra a gran escala en la región y existen amenazas que conduzcan a una confrontación, en cualquier momento puede estallar una guerra nuclear. El jefe de defensa pakistaní añadió, si empeoran las cosas, si existe la posibilidad de una guerra en la que ambas partes tengan indicios de usar armas nucleares, entonces la responsabilidad recaerá sobre la India, así lo publica también el periódico ruso Zern.ru. Y como hemos visto, esta misma mañana India ha vuelto a atacar sitios estratégicos de Pakistán. Su dura advertencia se produjo en medio de informes de que 31 personas, incluidos 4 niños, habían muerto en ataques aéreos indios contra 9 presuntos sitios terroristas, informó el Daily Mail, y otras 57 personas resultaron heridas, dijeron funcionarios pakistaníes. Mientras tanto, India dijo a más de una docena de embajadores extranjeros en Nueva Delhi, que si Pakistán toma represalias, India tomará represalias. Lo que aumentó los temores de un conflicto militar más amplio en una de las regiones de conflicto nuclear más peligrosas y densamente pobladas del mundo. Esto ocurre después de que Pakistán prometiera tomar represalias contra India, advirtiendo que se reserva el derecho de responder a los ataques nocturnos con misiles en cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier manera que elija, en clara alusión a las armas nucleares. Islamabad también describió el ataque de la India como un acto de guerra, que, según afirmó, estaba dirigido deliberadamente contra zonas civiles, una afirmación que Nueva Delhi ha negado categóricamente. El ataque nocturno del miércoles se llevó a cabo en respuesta a la matanza masiva de civiles en un sitio pintoresco en la parte india de la disputada región de Cachemira el mes pasado, recuerda el Daily Mail. India acusó a Pakistán de patrocinar a los militantes detrás de la masacre, pero dijo que los misiles disparados el miércoles apuntaban a infraestructura terrorista en lugar de objetivos gubernamentales. Pero claro, todos conocemos los panfletos de falsimedia. Mientras que la mayoría de los líderes mundiales, incluido el actual primer ministro laborista británico, Sir Keir Starmer, han pedido la paz. El ex primer ministro conservador británico Rishi Sunak, nacido en el Reino Unido de padres indios y de religión hindú, escribió en las redes sociales, India tiene derecho a atacar la infraestructura terrorista, los terroristas no pueden quedar impunes. Aunque India tiene una política declarada de utilizar armas nucleares solo en respuesta a un ataque,
Se cree que Pakistán está preparado para usar sus ojivas tácticamente en el campo de batalla para disuadir un ataque convencional. Se han librado varias guerras por la región predominantemente musulmana desde que Gran Bretaña la abandonó en 1947, cuando el Maharaja hindú de Cachemira decidió convertirse en parte de la India. Cachemira sigue dividida a lo largo de una frontera amargamente disputada, recuerda el tabloide Daily Mail. El miércoles, mientras Pakistán trasladaba tanques a la región de Cachemira, el primer ministro Shehbaz Sharif dijo que el ejército había sido autorizado a tomar medidas apropiadas. Los residentes que viven cerca de la frontera de facto huyeron ayer después de que India atacara 9 campamentos terroristas en Pakistán durante la noche. Posteriormente, ambos países, poseedores de armas nucleares, intercambiaron ataques de artillería. Pakistán dijo que el bombardeo cerca de la línea de control mató a 5 personas, mientras que India dijo que al menos 7 de su lado murieron. Cuando el humo se disipó, el ejército indio dijo esta mañana que sus acciones habían sido proporcionadas, específicas, medidas y sin escaladas. Sin embargo, el Comité de Seguridad Nacional de Pakistán, encabezado por el primer ministro, dijo que los ataques se llevaron a cabo con falsos pretextos que involucraban campamentos terroristas imaginarios. India afirma que atacó bases utilizadas por aquellos, a quienes culpa de un ataque a la Cachemira controlada por la India el mes pasado, la peor matanza masiva de civiles en India desde 2008. Al comentar sobre el conflicto, el presidente estadounidense Donald Trump declaró a la prensa en el despacho Oval el miércoles: "Conozco muy bien a ambos, quiero que resuelvan esto, quiero que lo detengan, si puedo hacer algo para ayudar, ahí estaré", añadió el presidente. Pues mira por donde yo les sugiero que pueda hacer algo: meter su ejército como lo ha metido en Ucrania, y ya de paso meterlo en Gaza para defender a los palestinos que su socio Netanyahu está asesinando a sangre fría en un vergonzoso genocidio. Porque en Ucrania sí toma parte, y en Gaza no. Falsos, que sois más falsos que vuestra mala moneda, pero sigamos. Los temores de un conflicto a gran escala entre las dos potencias nucleares siguen creciendo, y el miércoles el primer ministro indio, Narendra Modi, canceló sus planes de visitar Europa. La escalada llega en un momento delicado para la economía de $350.000 millones de Pakistán, que recientemente salió de una crisis económica mientras el gobierno intenta apuntalar sus finanzas y avanzar en un programa de préstamos del Fondo Monetario Internacional de $7.000 millones hasta 2024. Pakistán dijo que 6 objetivos fueron alcanzados la mañana del miércoles, añadiendo que 5 aviones indios y un avión no tripulado fueron derribados. Nueva Delhi no ha hecho comentarios sobre estas declaraciones. Por cierto, creo que han bajado las acciones de la empresa francesa de los aviones de Macron, ante el repaso que le han dado las armas chinas. Esta mañana, aviones de combate rugieron en los cielos del Himalaya, y se oyeron explosiones cerca de la línea de control durante un ataque que duró 25 minutos. Los sobrevivientes inspeccionaron la destrucción y recogieron los objetos dispersos, mientras los altos funcionarios de ambos bandos continuaban golpeándose el pecho. Había ruidos terribles por la noche y había pánico entre la gente, dijo Mohammed Salman, que vive en Muzaffarabad, la ciudad más grande de la región. El ataque, que derrumbó parcialmente una mezquita, dañó varias viviendas y obligó al cierre de una escuela cercana el miércoles. Los niños están muy asustados, no podíamos salir de casa por la noche, pero ahora nos mudamos a casa de nuestros familiares, dijo Bibi, la madre de Jamil, de 52 años. Misiles indios impactaron 6 lugares en la Cachemira administrada por Pakistán, y en la provincia oriental de Punjab, matando al menos a 26 personas, incluidas mujeres y niños, dijo el portavoz militar de Pakistán, el teniente general Ahmed Zarif. Islamabad dijo que un niño de 3 años estaba entre los 8 civiles muertos en los ataques aéreos. Zarif agregó que los aviones indios también dañaron la infraestructura de una presa en Cachemira administrada por Pakistán, calificándolo de violación de las normas internacionales. La ofensiva india, denominada Operación Sindoor, habría tenido como objetivo 9 campamentos terroristas en Pakistán y Jammu,
en la Cachemira ocupados por Pakistán. Pero Pakistán afirmó que India había atacado a civiles, matando a niños, y respondió con fuego de artillería y mortero en Cachemira administrada por India. Sainanana Chudasama, ex portavoz del partido gobernante BJP, de la India, dijo que ningún civil resultó herido en los ataques, a pesar de los informes de lo contrario. Islamabad ha prometido tomar represalias por los ataques con misiles, afirmando que los campamentos terroristas fueron fabricados por la India. Pakistán tiene todo el derecho a dar una respuesta decisiva a este acto de guerra impuesto por la India, y de hecho se está dando una. Incluso se ha anunciado la hora de inicio de una posible guerra nuclear entre las potencias en conflicto. El ministro de Defensa pakistaní afirma que una guerra nuclear con India es posible en cualquier momento. La advertencia de una guerra nuclear se produjo cuando India dijo que tomaría represalias si Pakistán contraatacaba, lo que aumentó los temores de un derramamiento de sangre ojo por ojo. Por su parte, el ministro de Defensa de Pakistán dijo que una guerra nuclear con India podría comenzar en cualquier momento. Respuesta decisiva, dijo el primer ministro Zarif el miércoles. Dijo que el astuto enemigo ha llevado a cabo ataques cobardes en 5 lugares dentro de Pakistán y que su país tomará represalias. El ejército pakistaní afirmó más tarde que estaba plenamente autorizado a tomar medidas apropiadas en respuesta a los ataques que tuvieron lugar durante la noche. El ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Muhammad Asif, se hizo eco de ese sentimiento y dijo a France Press que las medidas de represalia ya habían comenzado, después de que el ejército había dicho previamente que respondería en el momento y lugar que elija. Los medios indios, citando a funcionarios, informaron que 7 personas, entre ellas una mujer y 2 niños, murieron y 38 resultaron heridas como resultado de ataques en territorio indio desde Pakistán. Esta cifra se actualizó posteriormente a 12. La British Broadcasting Corporation dijo que había confirmado que al menos 10 civiles habían muerto y 32 habían resultado heridos en la Cachemira administrada por la India por bombardeos de artillería pakistaní. El tiroteo fue particularmente intenso en las áreas de Poonch y Meandar, dijo la compañía, citando a residentes locales. Se informó que casas y tiendas en las partes más septentrionales de la India resultaron gravemente dañadas. También se informó que Pakistán ha atacado docenas de aldeas avanzadas a lo largo de la línea de control en Jammu y Cachemira con artillería y proyectiles de mortero. El ejército de la India acusó a Pakistán de bombardear de forma indiscriminada la línea de control, la frontera de facto en Cachemira, con destellos de fuego cuando los proyectiles cayeron, vistos por periodistas de France Press. Esto es todo amigos, y a la espera de los preocupantes acontecimientos, reciban un saludo.